4 maneras de prepararte para escuchar la voz de Dios. Vivimos en un mundo donde el bullicio que producen las voces a nuestro alrededor es tan fuerte que a menudo nos resulta difícil escuchar la voz de Dios. Venimos a la palabra de Dios, pero el clamor del mundo, el estruendo de nuestros propios pensamientos y la confusión de lo que piensan los demás ahogan nuestra percepción de Dios. Entonces es fácil tomar el sonido más fuerte que escuchamos en nuestro corazón, es decir, lo que se siente bien, bendecirlo diciéndonos a nosotros mismos, seguro esto viene de Dios. Pero entonces, ¿cómo cambiamos esa percepción falsa? ¿Cómo nos preparamos para escuchar verdaderamente la voz de Dios? ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para recibir lo que Él tiene que decir? En el libro del Éxodo, los israelitas se preparan para escuchar a Dios en el monte Sinaí. En todo el capítulo 19 vemos reflejado este acontecimiento. Y ahí es donde vemos 4 formas de preparación para escuchar a Dios hablar. Y de ahí desprendemos la enseñanza que tiene Dios para nosotros el día de hoy. Número 1, mirar hacia atrás al Dios que te salvó. Cuando Moisés sube al monte, Dios comenzó su conversación con él diciéndole que le dijera a los israelitas lo siguiente en el Éxodo 19, verso 4. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, como los he tomado sobre las alas de águila y a ustedes los he traído a mí. Antes siquiera de que Dios pueda decirle al pueblo qué hacer, les recuerda lo que Él ya ha hecho. Si vas a preparar, amado, tu corazón para escuchar a Dios hablar, debes de estar consciente de lo que Él ha hecho, cómo te ha salvado, cómo ha trabajado en tu pasado. Mira hacia atrás a la salvación de Dios, cuando Él obró, cuando eras esclavo del pecado. Recuerda cómo su voz tronó desde el cielo para liberarte. Tu corazón no estará listo para recibir la palabra de Dios si no recuerdas la misericordia de Dios. Punto número 2, mira hacia un mundo que todavía necesita su palabra. Dios salvó a su pueblo para mostrar su gloria. Él quería una obra maestra de santidad. Él quería que el mundo viera como Él es. Es decir, Dios no nos exige el parámetro de vida que necesitamos tener tú y yo, nada más por el simple hecho de cumplir con una serie de requisitos, sino más bien para que podamos reflejar la verdadera naturaleza de lo que Él es y cómo está obrando en nosotros y cómo quiere que inclusive toda la humanidad o el mundo sea. Él dice en Éxodo 19:6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Para Israel, el término reino de sacerdotes no significa que todos eran sacerdotes en el sentido oficial como la tribu de Leví. Significaba que toda la nación iba a ser apartada con el propósito mayor de revelar al mundo al único y verdadero Dios. Aquí hay un enfoque hacia afuera. Dios eligió a estas personas para salvación con el último fin de salvar a otras naciones. No escuchas la voz de Dios solo para encontrar un par de pensamientos inspiradores para tu día, para que pongas frases en el Face o en tus redes sociales. Escuchas la voz de Dios porque Él quiere convertirte en el tipo de persona que se distingue del montón y que por medio de Él recibirá la gloria en este mundo. Y por consecuencia será extensivo a todos aquellos a los que se logre llegar. Punto número 3. Mira hacia adentro y purifica tu corazón para recibir su palabra. Si Dios es cercano y amoroso, es la pregunta, mi respuesta es sí. Como el águila que cuida a su cría, pero también Dios es peligroso. Sí, escucha bien lo que te digo. Dios es cercano, Dios es amoroso, pero también es peligroso. Su santidad brilla más que cualquier otra cosa hasta el punto de nosotros quedar completamente deshechos en su presencia. El Éxodo 19, versos 10 al 12 dice:
El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo, conságralos hoy y mañana, que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor del pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Dios les dice que laven todo, que no debe de haber rastro de contaminación. Tampoco deben tocar el monte para que no mueran. Y todas estas instrucciones de purificación tal vez te pueden parecer un poco exageradas. Eso es solo porque estamos acostumbrados a ver a Dios como alguien cercano, como alguien de fácil acceso, como un amigo al que podemos llevarnos, todas las cosas, platicarle de todo, llevarnos muy bien. Pero no tomamos tú y yo el pecado tan serio como Dios lo toma. Aquí vemos que Dios es el Padre del fuego abrasador, pero también del amor santo. Él es el gran yo soy, la fuente de toda existencia, una realidad aterradora. La santidad de Dios, amigo mío, no es broma. Cuando ves las cosas a la luz de la majestuosa santidad de Dios, te das cuenta de lo lejos que has caído. Es en ese momento cuando tú y yo debemos de entender que no podemos esperar que Dios pase por alto nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestra oscuridad, como si no fuera gran cosa. Prepararse para escuchar a Dios requiere confesión, requiere arrepentimiento, requiere consagración. Amigo, hermano, mira adentro, purifica tu corazón. La persona preparada es la persona que se ha purificado, la persona arrepentida, la persona confiada en la humildad que ha adquirido. Esa es la que está atenta para hacer lo que Dios le pida. Punto número 4. Mira hacia arriba con asombro y recibe su palabra. Dice el Éxodo 19 del 16 al 19. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube en el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. En estos versículos vemos a Dios y su asombroso despliegue de poder. Trueno, humo, terremoto. Es aquí donde Dios habla, donde Él responde a Moisés en el trueno. Es necesario mirar hacia atrás, mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, pero ahora estamos llamados también a mirar hacia arriba con asombro. Miramos hacia arriba y recibimos su palabra a través del trueno. Dios se revela en su majestad. Los israelitas experimentan cercanía y trascendencia al mismo tiempo. Mediante la revelación de Dios, de Él mismo, descubrimos que somos pequeños a la luz de su grandeza, débiles a la luz de su poder, finitos a la luz de su eternidad, pecadores a la luz de su santidad y dependientes a la luz de su soberanía. Todo lo que puedes apreciar en este pasaje, hermano, tiene la intención de mostrarnos cómo es Dios. Debemos de recibir la palabra de Dios mientras lo miramos con asombro. Mi pregunta es, ¿anhelas escuchar a Dios? ¿De verdad quieres escuchar su voz? Porque si dices sí, tienes que estar atento. Porque si dices sí, pero si rara vez abres su palabra, tus acciones realmente están diciendo que no quieres escucharlo. Si dices sí, pero no estás siendo obediente, rara vez podría decirte que en tu interior hay un deseo ferviente de escucharlo. Si dices sí, pero no estás buscando afectar tu entorno con el reflejo de lo que Él ha hecho en tu vida, realmente no quieres escucharlo. Si dices sí quiero escuchar su voz, pero no recuerdas de dónde te sacó constantemente, pues no estoy seguro de que quieras escucharlo.
si dices sí, pero no estás pensando que en esa palabra que Él te diga a través de su Biblia o a través de la oración, pueda Dios mandarte a ir y hablar con este, con aquel, con esa, con aquella, de lo que Él ha hecho, de lo que Él puede hacer en su vida. No te engañes, realmente no quieres escucharlo. En la Biblia encontramos las palabras de Dios inspiradas por el Espíritu, un regalo que promete vida eterna y madurez espiritual. Un libro, hoy en nuestro día es un libro, ya no es rollos como en la antigüedad, ya no son varios libros, todo viene en un compendio. Es un libro que nos muestra a Dios mismo. Dios está hablando a través de su palabra. Te asombras de lo que lees. Te asombras del mensaje que cada día, de que cada vez que vienes a la iglesia, Él pronuncia para ti. ¿Estás verdaderamente asombrado? O cuando Él habla, estás tan distraído que ni siquiera sabes de qué trató. Cuando Él habla, quizá cuando vas a la congregación, estás tan absorto en saciar quizá tu hambre que ya sacaste tu snack, tu lunch, tu agüita y se te olvida que Dios está hablando. ¿Estás verdaderamente asombrado y escuchando? ¿O solo estás cumpliendo con un requisito, con una tradición, con una idolatría? Porque estás dejando entonces que algo más ocupe el lugar de Dios, cualquier cosa que sea, un pensamiento de lo que tienes que hacer, una preocupación de que estés saciado alguna necesidad que tienes en ese momento, el que puedas tener, no sé, quizá en la mente tan abotagada del trabajo, de la familia, que en ese momento no te concentras y no te preparas para escucharle. Entonces, recuerda que sí, Dios es cercano, que sí, verdaderamente estamos tan acostumbrados a recurrir a Él, a sentirlo tan cerca que se nos olvida que estamos hablando con el Dios del universo, con el Dios de la creación. Vuelvo a preguntarte, ¿anhelas escuchar a Dios? ¿Quieres verdaderamente escuchar su voz? ¿Ok? Si esto que te acabo de mencionar de parte de Él ha movido tus entrañas, ha movido tu conciencia, entonces, abre tu Biblia, escucha su palabra, escucha la predicación, el culto, el consejo de la palabra, porque es un verdadero regalo de vida eterna y de madurez espiritual. Y si has entendido, a partir de hoy, asómbrate y escucha. Que el Señor te bendiga.